Éxodo capítulo 1, la mano invisible de Dios. Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70, y José estaba en Egipto. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación, y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron, y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo: he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Señor, te damos gracias una vez más por tu palabra. Señor, te seguimos adorando por quien tú eres y por lo que tú has hecho a nuestro favor. Gracias, Señor, porque como dice tu palabra, antes que naciesen los montes, antes que se formase la tierra, tú eres Dios. Señor, tú eres nuestro Dios inmutable. Tú eres nuestro Dios fiel y verdadero. Tú eres, Señor, refugio para tu pueblo de generación en generación, y aún en los momentos más oscuros de nuestra vida, en los momentos de dificultad, tenemos a quien acudir. Señor, mi palabra es simplemente ruido, pero tu palabra es más poderosa que los cielos y la tierra. Tu palabra es poder de Dios para salvación. Señor, oro para que tú salves en esta mañana al perdido, para que tú levantes al caído, para que tú des fuerza, Señor, a aquel que no tiene ninguna, por los méritos de Cristo. Amén. Hay un famoso y un antiguo himno titulado Cantaré la asombrosa historia. Y en una de sus estrofas, este himno dice lo siguiente: días de oscuridad continúan cayendo sobre mí. A menudo que sigo el camino del dolor, pero mi Salvador está aún conmigo, su mano guiadora me dirige. Esta estrofa retrata perfectamente lo que está sucediendo en el capítulo 1 y 2 de Éxodo. Hay días de oscuridad que se están acercando al pueblo de Israel. De hecho, ya Dios le había advertido a Abraham en el capítulo 15 del libro de Génesis. Génesis capítulo 15, versículo 4, Dios le dijo a Abraham: mira los cielos y cuenta las estrellas, así de grande será tu descendencia. Y dice la palabra que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Pero ahí mismo en el versículo 12 dice que vino una gran oscuridad y un temor sobrecogió a la vida de Abraham. Y Dios le dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, que será esclava y será oprimida por 400 años. Y lo que estamos viendo en el primer capítulo de Éxodo es que precisamente se está cumpliendo esta palabra, se está cumpliendo esta profecía. El tiempo de esclavitud, el tiempo de oscuridad está llegando al pueblo de Israel. Pero no dudemos ni siquiera por un segundo que Dios ha abandonado a su pueblo. En ninguna manera, la mano guiadora de Dios les está dirigiendo. Esa mano guiadora de Dios que dirige a su pueblo en cada momento de la historia es lo que los teólogos llaman la providencia de Dios. Al referirse a la providencia, se refieren o utilizan la imagen de la mano de Dios que está dirigiendo, que está ordenando, que está sosteniendo todas las cosas. El Éxodo, al igual que el libro de Esther, son dos libros donde podemos ver cómo puede brillar en toda su magnitud, en toda su intensidad,
la providencia de Dios. Ahora, la palabra providencia no aparece como tal en ninguna página de la Biblia, pero podemos ver los efectos de la providencia de Dios en toda la Biblia y aún en nuestras propias vidas. La palabra providencia significa proveer, significa que Dios provee. Y la Confesión de Fe Histórica de Westminster declara que Dios es el gran creador de todo, sostiene, dirige, dispone y gobierna todas las criaturas, acciones y cosas, desde la más grande hasta la más pequeña, por su sabia y santa providencia, conforme al libre, inmutable consejo de su propia voluntad y para la alabanza de la gloria de su sabiduría, poder, justicia, bondad y misericordia. Otra confesión histórica define la providencia como el poder todopoderoso y siempre presente de Dios, por el cual Dios sostiene con su mano el cielo y la tierra y todas las criaturas. Las gobierna de tal manera que todas las cosas que nos acontecen no ocurren por azar, sino por su mano paternal. Es una mano poderosa, pero también es una mano paternal. Si queremos definir mejor la providencia de Dios es la soberanía de Dios acompañada con un propósito. Lo vimos en el libro de Job, la soberanía de Dios es el derecho que Dios tiene de dirigir el universo y de dirigir tu vida por el solo hecho que Él es Dios. Ahora, cuando esta soberanía está siendo gobernada por la sabiduría de Dios y por la santidad de Dios, es lo que se conoce como la providencia de Dios. Mi intención en esta hora no es simplemente poder definir qué significa providencia de Dios. Mi intención es que podamos ver las acciones de la providencia de Dios. Mi intención es poder mostrarte la providencia de Dios en la vida de su pueblo. Es que tú puedas ver la providencia de Dios en la vida de Moisés, este pequeño instrumento en manos de un Dios grande. Es demostrar que puesto que Dios está gobernando toda la historia de la creación y está gobernando toda la historia de la redención, nosotros podemos confiar en ese Dios. Esta providencia se manifiesta de una forma clara en el libro de Éxodo. Se manifiesta de una forma tan visible la mano de Dios poderosa. Vemos cómo en las 10 plagas Dios está humillando a todos los dioses falsos de Egipto para demostrarle a los egipcios que solamente hay un Dios verdadero y que ese Dios verdadero no es Faraón, es Jehová de los ejércitos. Pero vemos la mano de Dios al abrir el mar rojo. Vemos la mano de Dios al hacer brotar agua en medio del desierto. Vemos la mano de Dios en las nubes y en la columna de fuego. Pero seamos sinceros, hay momentos en la vida de Israel donde esa mano de Dios no se vio tan visible. Hay momentos en nuestra vida donde la mano de Dios se ve invisible, donde pareciera que Dios no está con nosotros, donde pareciera que Dios se olvidó de sus promesas. De hecho, Hebreos capítulo 11, versículo 27, dice que Moisés no temió a la ira de Dios porque se mantuvo como viendo al invisible. En el capítulo 1 y 2 del libro de Éxodo aparece la mano invisible de Dios. Es la mano invisible de Dios en la preservación de su pueblo. Es la mano invisible de Dios en la protección de su pueblo. Y es la mano invisible de Dios en la provisión de su pueblo. Miremos en primer lugar la mano invisible de Dios en la preservación de su pueblo. Versículo 1. Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia. Y esta expresión, estos son los nombres de los hijos de Israel, es precisamente el nombre del libro de Éxodo en hebreo. Pero como era un nombre tan largo, luego se tradujo con la palabra Éxodo, que significa salida. Lo que el autor quiere denotar es que el libro de Éxodo es una continuidad de la historia del pueblo de Dios en el Génesis. El Señor dio continuidad al pacto que Él había hecho con Abraham, con Isaac y luego con Jacob. Pero en el mismo versículo 1 aparece el nombre de Israel y el nombre de Jacob. Todos sabemos que se refiere a la misma persona. Jacob es el nombre del usurpador, del engañador. Y Dios le cambió su nombre a Israel, que significa el que ve a Dios, el que lucha con Dios, el príncipe de Dios.
Así que desde el mismo principio del capítulo, Dios nos está diciendo que Él cumple sus promesas, pero que el cumplimiento de sus promesas no depende de Jacob, no depende del engañador, no depende de nosotros mismos. El cumplimiento de sus promesas depende de quién es Dios. Dios es fiel y aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Así que conforme a lo que Dios había prometido a Abraham, Él ha de cumplir. Dios había preservado a su pueblo en Egipto. Cada uno, versículo 1, entró con su familia. Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Dios preservó a su pueblo de morir de hambre y utilizó al pueblo de Egipto como un medio de salvación a su pueblo. Los tiempos de José fueron tiempos de gran prosperidad para el pueblo de Israel. Ellos encontraron gracia delante del faraón y delante de todo Egipto. De hecho, se les dio a ellos la tierra más próspera de Egipto, Gosén. Es interesante cómo José fue colocado en una posición de privilegio en Egipto para salvar, para preservar al pueblo de Dios. Pero ahora en Éxodo, Moisés renuncia a una posición de privilegio en Egipto para salvar al pueblo de Israel. Dios usó a Egipto para salvar a su pueblo en tiempos de José, pero en tiempos de Moisés Dios está salvando a su pueblo del propio Egipto. Cuán asombroso es nuestro Dios. Por eso dice en Isaías, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, mis caminos no son vuestros caminos. Como es más alto el cielo que la tierra, así son mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos y mis caminos más que vuestros caminos. Por eso dice el Salmo 50, 21, Dios dice, tú pensabas que de cierto yo sería como tú. Dios no es como nosotros, Él es infinitamente distante a nosotros. Génesis 50, 20 dice, vosotros pensasteis hacer mal contra mí, mas Dios lo encaminó en bien para hacer lo que vemos hoy, mantener en vida, preservar a mucho pueblo. Y la NBI dice, ustedes pensaron hacer mal contra mí, pero Dios transformó ese mal en bien para traer salvación a su pueblo. Esa es la providencia de Dios. Dios está cambiando el mal en bien. Pero mire cómo dice el versículo 6. Murió José, murieron todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo y se llenó de ellos la tierra. Ellos son forasteros, ellos están en una tierra que no les pertenece, pero aún en esta tierra Dios está cumpliendo la promesa que hizo Abraham. Él está multiplicando y está fructificando a su pueblo. De un hombre que ni siquiera podía tener hijos, Dios está levantando una familia de 70 personas. Pero en Egipto, en medio de la aflicción, esta familia se está convirtiendo en una gran nación, en una nación de más de 2 millones de personas. ¿Sabe por qué? Porque nuestro Dios es fiel. Porque nuestro Dios siempre cumple sus promesas. Porque nuestro Dios es un Dios inmutable que no cambia. Él es fiel a su palabra, Él es fiel a sus promesas. Lo que Él dijo que va a hacer, siempre lo va a hacer. Él es digno de nuestra confianza. Sin importar cuán improbables sean sus promesas, Dios siempre ha de cumplir con sus promesas. Nada en el cielo, en la tierra o en el infierno puede impedir que Dios haga lo que Él ha dicho que Él va a hacer. Su fidelidad alcanza hasta las nubes. Y es en esa fidelidad que está nuestro consuelo, nuestra esperanza, aún en los momentos difíciles, como el momento que ha de llegar al pueblo de Israel. Porque la mano invisible de Dios no solamente está en la preservación de su pueblo, la mano invisible de Dios también está en la protección de su pueblo. Dios siempre defiende a su pueblo. Versículo 8. Entre tanto se levantó, y esa expresión se levantó, es que está en contra. Se levantó en Egipto un rey que no conocía a José. Todos conocían a José, todos querían ser amigos de José. José había salvado a toda la nación de Egipto. Pero luego el hijo de José nació
El hijo del faraón nació, su nieto, y fueron de generación en generación hasta que llegó un faraón que no conocía quién era José. Y que no conocía quién era José no significa que él no sabía de José. Simplemente él no tenía ningún compromiso moral con José. No tenía ninguna deuda con José o su familia. Hay un conflicto. Hay un nuevo faraón que no conoce al pueblo de Israel. Pero también el pueblo de Israel se está multiplicando. Hay un nuevo faraón que se ha levantado en contra del pueblo de Dios. Faraón, el hombre más poderoso del mundo, quien era adorado como un dios por los egipcios, se está levantando en contra de este pueblo. Ese pueblo es forastero, no tiene a dónde ir. Si Faraón lo saca de Egipto, no tiene una tierra prometida. Así que de la noche a la mañana, la felicidad, la prosperidad de este pueblo se convirtió en una gran preocupación. Este faraón no conocía al pueblo de Dios. ¿Y qué importa? ¿Qué importa que Faraón no te conozca? Dios te conoce perfectamente. ¿Quién es Faraón delante de Dios? A veces queremos estar pegados con el hombre de influencia, con el jefe, con el político, con el que tiene poder de ayudarnos. Tú tienes que estar pegado con el Dios del cielo, con el Dios de los ejércitos. Este faraón se olvidó completamente de José, se olvidó que José había salvado a su pueblo. Han pasado ya 400 años. Pero no importa el tiempo que pase, Dios nunca se olvida de ti. Por eso dice Isaías 49:15, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar compadecerse del hijo de su vientre? Aunque ella se olvide, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí que en las palmas de las manos que tengo esculpida, delante de mí están siempre tus muros. La situación ha cambiado para el pueblo de Israel. Hay un faraón que no conoce a José. Vivimos en un mundo cambiante. De la noche a la mañana hay un país que puede entrar en guerra, un país de prosperidad como Ucrania, y estar sumido completamente en la miseria. De la noche a la mañana se puede levantar un gobierno que lleve un país a la miseria total, como el caso de Venezuela. Pueden venir tiempos de vacas gordas y vacas flacas a tu vida. De la noche a la mañana puede venir una pandemia que cambia el mundo por completo. Puede venir una situación difícil, una pérdida de trabajo, una enfermedad que te cambie la vida en un segundo. El mundo está cambiando. Nosotros estamos cambiando, pero hay un Dios que no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Ese es nuestro Dios. Por eso dice Malaquías capítulo 3, versículo 6, porque yo Jehová no cambio, vosotros, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Versículo 9, este faraón llega a una conclusión que parece razonable, que parece lógica. He aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multipliquen y acontezca que viniendo la guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Este pueblo está amenazando nuestra seguridad física, este pueblo está amenazando nuestra seguridad económica. Así que él idea una estrategia del mismo infierno. Vamos a destruir al pueblo de Dios. No solamente él se ha olvidado del pueblo de José, no solamente se olvidó de José, sino quiere destruir también el pueblo de José. Pero que hay un problema que Faraón no está viendo en esta ecuación. Es que el Dios de la Biblia es un Dios que se identifica con su pueblo. El Dios de la Biblia no solamente es un Dios trascendente, un Dios santo. El Dios de la Biblia es un Dios inmanente, es un Dios que siempre está presente con su pueblo. El Dios de la Biblia es un Dios que dice que su pueblo es su familia, que son sus escogidos, que son su especial tesoro, que son la niña de sus ojos. Así que Faraón, cuando tú te levantas en contra del pueblo de Dios, tú te estás levantando en contra de Dios mismo, porque Dios es para su pueblo su escudo, su protector, su defensor. Él es el que pelea nuestras batallas. Fue lo que le pasó a Pablo persiguiendo a la iglesia. Jesús se le aparece y le dice, Pablo, ¿por qué me persigues?
Faraón, no hay nadie que se haya levantado contra el Dios de Israel que le haya ido bien. Así que Faraón tiene una estrategia. Vamos a oprimir a este pueblo para que no se multipliquen, para que dejen de multiplicarse. Versículo 11. Versículo 11 dice: pusieron comisarios de tributos que le molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo servicio al cual los obligaron con rigor. El pueblo de Israel ahora es esclavo del Faraón. Ellos están imponiendo cargas pesadas sobre el pueblo. Ellos los están haciendo sus esclavos, pero también dice el texto, les están tratando con dureza y les están amargando por completo la vida. Pero aquí está la mano invisible de Dios protegiendo a su pueblo. Versículo 12, pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. La estrategia de Faraón es traer opresión para impedir que el pueblo se multiplique y que siga creciendo. Pero mientras más él oprime el pueblo de Dios, más crece y más se multiplica. Porque Dios no necesita tener condiciones favorables para tener éxito. Dios siempre tiene éxito. Dios nunca fracasa. Aún en las peores circunstancias, Dios siempre lleva a cabo su plan con éxito. Él está venciendo todos los obstáculos. Y Él ha de usar todos los obstáculos para llevar a cabo su plan. Fue lo mismo que ocurrió en el Nuevo Testamento con la iglesia, el pueblo de Dios. Jesús dijo que su iglesia sería como una pequeña semilla, pero que llegaría a crecer como un gran árbol. Jesús dijo que las puertas del infierno no prevalecerían en contra de su iglesia. Jesús dijo que Él estaría con su iglesia todos los días hasta el fin del mundo. Así que cuando vino la persecución sobre los cristianos, mientras más lo perseguían, más se multiplicaban. De tal forma que un historiador llegó a decir, la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. 120 personas temerosas. Pedro predicó un mensaje y se convirtieron 3,000. Y hoy hay más de 2,400 millones de personas en el mundo que han escuchado hablar de Jesús y se dicen ser cristianas. El pueblo de Dios se sigue multiplicando, se está multiplicando tanto que aquí en La Vega estamos predicando acerca de nuestro buen Dios y Salvador, Jesucristo. La iglesia sigue creciendo. Ahora, esa estrategia no le funcionó a Faraón. Él tiene una segunda estrategia. Versículo 14. Vamos a matar a todos los niños varones. Habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra, la otra se llamaba Fua, y les dijo, cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo del niño, si es hijo, matadlo, si es hija, entonces viva. Muchos dicen que esas parteras eran hebreas, pero por los nombres que tienen parecen que son parteras egipcias. Además que el faraón no se confiaría mucho en delegar esta función a unas parteras que fueran hebreas. En todo caso, si fueron egipcias, esas parteras han escuchado acerca del Dios de Israel. Así que cuando el faraón le da un edicto, una orden, ellas prefieren agradar a Dios antes que obedecer al faraón, sin importar el costo. La estrategia de faraón: voy a matar a todos los niños, voy a matar a todos los varones. Él sabe que si mata a los niños, la generación siguiente será una generación que no conoce a Dios. No habrá líderes dentro de este pueblo que se puedan levantar en su contra. La estrategia que usa Satanás el día de hoy: vamos a matar a los niños. Vamos a matar a los niños con las parteras. Vamos a matar a los niños en el vientre de sus madres. Organización Mundial de la Salud dice que cada año entre 40 y 50 millones de mujeres abortan a sus hijos voluntariamente. Antes que termine ese día, 125,000 niños habrán muerto en el vientre de sus madres. Antes de que termine este mensaje, 5,000 niños habrán muerto en el vientre de sus madres. El infierno quiere destruir a nuestros niños y lo está haciendo a través de ideología de género
ideologías que vienen del mismo infierno, que están atacando a nuestros niños en las escuelas, en las universidades, en los muñequitos, donde quiera que usted lo ve. Satanás está tratando de matar a los niños del pueblo de Dios. Pero eso no escapa al conocimiento de Dios. Yo quisiera que tú mires la mano invisible de Dios detrás de la decisión de las parteras. Versículo 17. Las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Este decreto podía costarle sus propias vidas, la vida de su familia. Pero ellas decidieron temer a Dios. ¿Sabes qué? El temor a Dios vence el temor al hombre. Cuando tú le temes a Dios, el temor al hombre desaparece inmediatamente. Hermanos, aprendamos de la valentía de las parteras, del compromiso que tenían estas parteras, probablemente egipcias, pero tenían un compromiso con Dios y su pueblo. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ellas estaban llamadas a un edicto, pero ellas decidieron obedecer a Dios. Tú debes sujetarte a tu esposo. Eso lo dice la Biblia. Pero si tu esposo está en contra de Dios y de su palabra, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Tú debes de obedecer a tus padres. Pero si tus padres te impiden venir a la iglesia, si tus padres te impiden buscar al Señor, entonces tú tienes que amar a Dios por encima de tu padre, de tu madre y de todo lo que tú quieras mencionar. El amor a Dios está por encima, la obediencia a Dios está por encima de cualquier decreto. Esas dos mujeres estaban en un lugar estratégico y desde ese lugar decidieron arriesgar su vida para salvar al pueblo de Dios. Hay personas que están en una posición de influencia. En vez de ayudar al pueblo de Dios, no usan esa posición para bendecir a Dios y a su pueblo. Son como Pilatos. No se meten con nada, se lavan las manos, quedan en una posición neutral. Aquí no se necesitan personas que sean neutrales. Aquí se necesitan personas como Esther, que dijo: si perezco, que perezco, si mueras, que muera, pero yo voy a actuar a favor del pueblo de Dios. Versículo 20, Dios hizo bien a las parteras. Versículo 21, por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. ¿Sabe qué es lo más interesante? Que en todo el capítulo se menciona siempre a Faraón. Faraón es un hombre de poder. Faraón se está oponiendo a Dios. Pero ni siquiera se menciona el nombre de Faraón. Pero sí se menciona el nombre de estas insignificantes parteras. Hasta me dio deseo de buscar quién era Faraón, pero dije, si Dios no puso a Faraón, ¿qué importancia tengo que yo darle a Faraón? La importancia aquí la tienen las parteras. Las parteras son un pequeño instrumento en manos de un Dios grande. Justin Von Wells era un noble sumamente rico, renunció a toda su nobleza, renunció a todas sus propiedades, a todos sus ingresos, para irse de misionero a Guinea holandesa. Y sabe que nadie lo conoce. Allí está su tumba. Ustedes ni siquiera sabían yo ni siquiera sabía quién era él. Pero cuando él se estaba preparando para ir al servicio misionero, dijo lo siguiente: ¿qué significa para mí ostentar el título de noble de cuna cuando yo nací de nuevo para Cristo? ¿Qué significa para mí tener el título del Señor cuando mi deseo es ser un esclavo de Cristo? ¿Qué significa que me llamen su excelencia cuando lo único que tengo es una necesidad de la gracia de Dios? El único excelente es Dios. Pondré todas estas vanidades y todos los demás a los pies de mi querido Señor Jesús. De nada sirve el reconocimiento del mundo. El único reconocimiento que vale la pena es el reconocimiento de Dios. Lo que el mundo llama grande, nada tiene que ver con lo que Dios considera grande. Dios no llama algo grande por su dinero, por su ascendencia, por su educación, por su posición. Esas parteras son grandes para Dios porque ellas temieron a Dios. Así que no le funcionó la partera de la estrategia. Él tiene una tercera estrategia, versículo 22. Hay un decreto. Echad al río a todo niño que nazca y toda hija preservad la vida. Hay un edicto
del faraón. Todo niño hebreo que nazca tiene que ser echado al río. Me imagino que eso se disfrazó como de religiosidad, porque los egipcios adoraban al dios Nilo. El Nilo era un dios para ellos. Así que lo que él está haciendo es disfrazando ese decreto probablemente de religiosidad. Ofrezcan a los niños hebreos al dios del Nilo. Ahora imagínate, cada vez que lloraba un niño podía venir una persona cruzando. Bueno, hay un niño, es hebreo, échenlo, mátenlo en el río Nilo. Qué triste, un genocidio completamente. Pero por encima del decreto de Faraón de destruir el pueblo de Dios está el decreto de Dios. Y en teología, el único que tiene el poder para decretar es Dios. Los decretos de Dios son inmutables y siempre se cumplen. Así hacían los pueblos de Canaán. Ellos traían sus hijos y lo ofrecían a un dios falso que se llamaba Molot, una especie de estatua encendida en fuego, y ahí colocaban sus hijos ofreciéndoselo a ese dios. Su hijo ardía completamente como una ofrenda para el dios Molot. Por eso dice Levítico 18:21, no deis tu hijo para ofrecerlo por fuego a Molot. Un evidente plan de Faraón, un evidente plan de Satanás. En 2 ocasiones está tratando de destruir a los niños del pueblo de Dios. Él sabe, como vimos la semana pasada, que si destruye a los niños se puede levantar una generación que no conozca a Dios. Y cuando se levanta una generación que no conoce a Dios, pasa lo que pasó en el libro de Jueces. Cada quien hace lo que bien le parezca. Hermanos, como padre, tu interés principal no es preparar a tus hijos para Molot. No es preparar a tus hijos para el dios Nilo. Es preparar a tus hijos para Dios. No es que tus hijos tengan títulos, y eso es bueno. Es que tus hijos sean hombres y mujeres piadosos. No es dejarle una gran herencia, es dejarle un legado espiritual. No traigas tus hijos y lo lance al río Nilo, al dios Nilo. Como Ana, tú tienes que entregar tu hijo en los brazos de Dios, en los brazos del Señor. Hay un plan de Faraón de destruir al pueblo, pero hemos visto que la mano invisible de Dios está obstaculizando el plan de Faraón, que Dios está preservando, protegiendo, y su plan está prevaleciendo por encima del plan de Faraón. Faraón dijo menos, que no se multipliquen, pero Dios dijo, se van a multiplicar más. Más adelante Faraón dice, no voy a dejar ir a este pueblo, pero Dios le va a decir, deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Isaías capítulo 12, versículo 24, el Señor de los ejércitos ha jurado, ciertamente como lo había pensado, así ha sucedido, tal como lo había planeado, así se cumplirá. Si el Señor de los ejércitos lo ha determinado, ¿quién puede frustrarlo? Y en cuanto a su mano extendida, ¿quién podrá apartarla? La mano invisible de Dios en la preservación de su pueblo, la mano invisible de Dios en la protección de su pueblo, y finalmente la mano invisible de Dios en la provisión de su pueblo. Capítulo 2, versículo 1. Hay un varón de la familia de Leví, fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la cual concibió y dio a luz un hijo, y viendo lo que era hermoso, le tuvo escondido por 3 meses. En medio de tanta oscuridad, de tanto sufrimiento, hay una esperanza, como que Dios está haciendo algo para levantar a un libertador. Esa mujer ve a su hijo hermoso. Toda madre ve a su hijo hermoso, aunque no lo sea. Pero lo que está diciendo es que ella vio que este era un niño especial. Este niño encontró gracia delante de sus ojos. Ella no sabía completamente, pero ella sospechaba que Dios tenía un propósito con ese niño. De hecho, en Hebreos capítulo 11, versículo 23, dice que por la fe, Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron un niño hermoso y no temieron al decreto del rey. Ellos están dispuestos a sacrificar su vida para salvar a ese niño que tiene un propósito. Pero yo quiero que usted vea no solamente la providencia de Dios en su pueblo que vimos en el capítulo 1, sino cómo la providencia de Dios está en control de todo lo que está pasando en la vida de Moisés y su familia. Versículo 3. Dios le da sabiduría
a esta madre para que haga una especie de canastillo, una especie de arca. Pero no pudiendo ocultarle por más tiempo, versículo 13 del capítulo 2, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea y colocó en ella el niño y lo puso en un carrizal a la orilla del niño. Hay solamente una parte en la Biblia donde se repite exactamente esta misma palabra. Se repite en Génesis capítulo 6. Dios le dijo a Noé, hazte un arca de madera y calafatéala con brea por dentro y por fuera. Así que esto está conectado allá. Moisés escribió Génesis, Moisés escribió Éxodo. Moisés quiere que tú sepas, Dios quiere que tú sepas que aquí está el arca de la salvación, que en esa arca calafateada con brea, ahí hay un niño que ha de ser el que ha de libertar a su pueblo. Él es de la tribu de Leví, la tribu que fue escogida por Dios más adelante, de donde vendrían los sacerdotes. El sacerdote era un mediador entre Dios y los hombres. Aquí viene el Salvador de su pueblo. Así que en tiempo de esclavitud Dios está proveyendo un libertador. En tiempo de muerte, del río de la muerte, Dios está levantando al Salvador de su pueblo. Versículo 4, mire la providencia de Dios, cómo sigue actuando. Una hermana suya, Miriam, se llama Miriam, probablemente tendría 6 años, se puso a lo lejos para ver lo que acontecía. La hija de Faraón descendió a lavarse al río y paseándose con sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya para que la tomase. Cuando abrió, vio al niño y he aquí que el niño lloraba. Teniendo compasión de él, dijo, de los niños de los hebreos es este. ¿Puedes tú ver a Dios detrás de cada escena? Esta madre preparando el arca, colocando el arca en el río. En ese mismo momento, a la niña se le ocurre salir corriendo detrás de su hermanito. Dios está controlando el flujo del río para que el niño llegue exactamente en el momento en que viene la hija de ¿quién? La hija del faraón. Dios pone curiosidad en la hija del faraón y manda a buscar esta arquilla. El niño que casi no lloraba durante 3 meses estuvo escondido, nadie lo vio. Ahora está llorando desesperadamente hasta el punto que esta señora tiene compasión de él y decide salvarlo. En ese momento ya se da cuenta que este niño es de los hebreos. Su propio padre ha dado un decreto que un niño de los hebreos muera ahogado, pero Dios pone compasión en esta mujer y decide salvar a aquel que luego será el libertador de los hebreos, el libertador de Israel. ¡Wow! Nuestro Dios es un Dios asombroso. Porque lo que usted ve aquí en el capítulo 2 son mujeres. ¿A quién ve? A la hija de Leví, a la hermana de Moisés, a la hija del faraón. En el capítulo 1, Faraón está diciendo, vamos a matar a todos los niños varones, porque si matamos a los niños varones, el plan de Dios se va a detener. Y en el capítulo 2, Dios le está demostrando a Faraón que no hay forma de que su plan se pueda detener. Dios está usando a mujeres para llevar a cabo su perfecto plan. Eso es una ironía. Es como si Dios estuviera burlando del faraón en su propia cara. Faraón está tratando de matar a los niños de Israel, pero Dios está usando a su propia hija, la hija del faraón, para salvar al pueblo de Israel. Del lugar de la casa del faraón donde salió el decreto de matar a todos los niños, ese lugar va a proveer comida, sustento para el libertador de Israel, para Moisés. Ahora, como si fuera poco, mire el versículo 7. Muy astuta la hermana. Le dijo a la hija de Faraón, iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. La hija de Faraón respondió, ve. Entonces fue la doncella, llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón, lleva a este niño y críanmelo, y yo te lo pagaré. Que la mujer tomó al niño y lo crió. La hija, la hermana de Moisés, dice, mira, yo conozco a alguien que te puede criar ese niño. Ella puede amamantar ese niño. La propia madre de Moisés. Y como si fuera poco, la hija de Faraón le dice, mira, críalo y yo te voy a pagar. ¿Cuántas madres quisieran que le pagaran para criar a sus hijos? La propia hija de Faraón le está pagando a su madre para que críe el niño.
Ahora ella no tiene que ocultarlo porque ella está bajo la protección de la hija del faraón. Ahora esta madre ha de aprovechar cada instante, cada minuto en la vida de Moisés. Ella sabe que llegará el día donde ella va a tener que entregar a Moisés, a la hija de faraón. Ella sabe lo que le van a enseñar en Egipto. Así que ella está cada instante preparando a este niño, instruyendo a este niño, hablándole a este niño acerca del Mesías, del Salvador, que vendría a libertar a su pueblo. Eso es un acto de fe. Ella colocó ese niño en ese momento, en ese barquito, pero Dios trajo el barquito de regreso hacia ella. Dios trajo a su hijo de regreso hacia ella. Ella no está intentando ayudar el plan de Dios como lo hizo Sara, que intentó ayudar a Dios. Esta mujer, sin saberlo, está obedeciendo el plan de Dios. Intentar arreglar o mejorar el plan de Dios es como que tú tomes marcadores y tú trates de mejorar la pintura de la Mona Lisa. Harías un completo desastre, arruinaría la obra maestra. Dios no necesita tu ayuda, Dios necesita tu obediencia. Dios no necesita tu ayuda, Dios demanda tu obediencia. Dios no necesita tu consejo, Dios demanda tu confianza, que tú puedas actuar en fe. Mira lo que dice Hebreos capítulo 7, versículo 21, que la hija de Faraón le recogió y le crió como hijo suyo, y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y en sus obras. Él fue enseñado por su madre, él fue enseñado por la hija del faraón. Y vamos a ver más adelante cómo en un momento de su vida él tiene que tomar una decisión. ¿Voy a seguir siendo egipcio con todos los privilegios del mundo o me voy a identificar con mi pueblo? Y dice Hebreos capítulo 11, versículo 24, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo. Cristo ahí, el vituperio del Mesías, es un título, que los tesoros de los egipcios, porque tenía su mirada puesta en el galardón. Esa es la providencia de Dios. Yo creo que esto que hemos visto en esta hora tiene aplicaciones, implicaciones para nuestras vidas. En primer lugar, tú puedes descansar en el hecho de que Dios tiene un plan. Dios no está improvisando, Dios tiene un plan para tu vida. En segundo lugar, quiero decirte que el plan de Dios en tu vida no va a fracasar. Que no importa los obstáculos que se levanten, Dios va a prevalecer en contra de cualquier obstáculo, porque nuestro Dios siempre tiene éxito. Dios es fiel. Las circunstancias en tu vida van a cambiar. Las personas en tu vida van a cambiar, pero Dios nunca cambia. Él ha de cumplir sus promesas. En tercer lugar, tú debes de confiar en la mano invisible de Dios que está preservando tu vida. Si tú estás aquí, ha sido porque la mano invisible de Dios te ha preservado. Pero también tú puedes ver la mano invisible de Dios protegiéndote, guardándote cada día para que tú no caigas hasta el final. Pero también mira la mano de Dios proveyendo todos los recursos que tú necesitas para caminar en este mundo, donde al igual que el pueblo de Israel somos forasteros, somos extranjeros. Pero Dios está proveyendo todo lo que nosotros necesitamos para cumplir su propósito. Cada circunstancia, por pequeña que sea, cada persona que llega, cada dolor, cada sufrimiento, es Dios que lo está permitiendo en su providencia. El sufrimiento que llega a tu vida es como un barco. Y cuando el sufrimiento llega tratando de hundir, tratando de destruir ese barco, ahí está la vela de la providencia de Dios. Y en vez de destruir el barco acelera a cumplir el propósito de Dios. Si pudieras mirar hacia atrás y ver tu pasado, mira cómo todas las cosas que te han sucedido han obrado para tu propio bien. Mira cómo tú puedes decir ahora, Ebenezer, hasta aquí me ha ayudado el Señor, hasta aquí el Señor ha sido fiel en mi vida.
Como dice Pablo en Romanos 8, Dios ha estado orquestando, diseñando todas las cosas en tu vida para tu propio bien. Y ese bien es que tú seas semejante a Cristo Jesús. Pero también que tú puedas temer como temieron las parteras. En el lugar donde Dios te ha colocado, teme a Dios antes que a los hombres. Teme a Dios antes que a tu propio jefe. Ya sea que tengas una posición privilegiada, ya sea una madre como Jocabed, ya seas una niña como la hermana de Moisés, teme a Dios antes que a los hombres. No temas a los que matan el cuerpo, teme a aquel que puede destruir el cuerpo y el alma en el infierno. Agradece a Dios por tu salvación. Estos esclavos, llegará el día donde ellos serán liberados. Ellos iniciaron construyendo ciudades para Faraón, pero Éxodo termina ellos construyendo un tabernáculo para el Dios verdadero. Ellos fueron liberados. Pero al igual que ellos, tú y yo también éramos esclavos del pecado. Y Dios proveyó uno mucho más grande que Moisés, quien nos rescató de nuestros pecados a través de su sangre. Él te trasladó de las tinieblas a su luz admirable. Moisés era un tipo de Jesucristo. La vida de Jesús fue amenazada desde su nacimiento. ¿Recuerda a Herodes? Un decreto, un edicto también para matar a todos los niños en tiempo de Jesús. Así como Jesús halló gracia delante de sus padres, así como Moisés halló gracia delante de sus padres, Jesús halló gracia delante de su Padre Celestial. Este es mi Hijo amado, en Él tengo complacencia. Así como Moisés fue el arca de salvación para su pueblo, Jesús es nuestra arca de salvación. Él es nuestro Salvador. Por eso dice Hebreos capítulo 3, versículo 1, hermanos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que lo constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa, el que la hizo. Por tanto, dice Hebreos, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Sea la mano invisible de Dios que te preserve hasta el fin, que te proteja y que te provea todo lo que tú necesites en esta vida para ser semejante a Cristo Jesús. Oremos en esta hora. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, porque de manera particular y como iglesia podemos decir que hasta aquí, Señor, tú has estado con nosotros. Señor, hemos visto tu fidelidad en cada instante de nuestra vida. Tu fidelidad preservándonos, protegiéndonos y proveyendo todo lo que nosotros necesitamos. Gracias, Señor, por la salvación tan grande que tú nos has dado. Gracias, Señor, porque tú nos liberaste de las cadenas del pecado a través de nuestro buen Dios y Salvador, Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a poder responder a ti, temiéndote, adorándote, ofreciéndote, Señor, nuestras vidas como un sacrificio santo, agradable a Dios, por Cristo. Amén. Señor le bendiga.